Buenas noches, vamos a continuar con el numeral 6, el absoluto no cualificado. ¿Y vas a leer, Pablito? Vamos. Sexto, el absoluto no cualificado. Estático, reactivo y expectante. La infinidad cósmica no revelada del yo soy. La totalidad de la realidad no deificada y la finalidad de todo potencial no personal. El espacio limita la función del no cualificado, pero la presencia del no cualificado es sin límite, infinita. Hay una periferia de concepto en el universo maestro, pero la presencia del no cualificado es ilimitada. Aún la eternidad no puede agotar la inmovilidad ilimitada de este absoluto no deidad. Gracias. O En sea que el, está inclusive más allá de los cuatro niveles exteriores. sí, Dice que hay una periferia de concepto sí, en el porque universo maestro. Una periferia es el como la borde. parte exterior, ¿cierto? Sí, o sea, acuérdate que está en el libro, en el centro, el paraíso y los mundos de Abona que están acá alrededor. Luego están los siete superuniversos acá afuera, alrededor. Eso ya es evolutivo. Bueno, son siete. Y esa es la zona habitada. Eso es el gran universo. Me faltó uno. 7. No, ya Allá están. habían 7. Uy, ya estaban. Sí, me sobró. Este sabía bueno. Ese es nuevo, ese es nuevo. Sí. Eso es obra del Estoy infinito no cualificado. haciendo un toldito aparte. Y luego por acá viene un nivel que se llama primer nivel del espacio exterior. Luego otro nivel que se llama segundo nivel del espacio exterior, que es más sutil. Luego otro que se llama tercer nivel del espacio exterior. Y ellos dicen que incluso alcanzan a ver un cuarto nivel por acá. Entonces, eso es desde arriba, digamos. Mm, El espacio exterior son esos cuatro niveles. Y luego hay vacío. Y si lo miras en perspectiva, el paraíso está aquí en la mitad, tiene forma elíptica y paredes laterales verticales, ¿no? Y por acá estaría la zona de Abona, digamos, los siete circuitos de Abona. También están las siete esferas, que las 21 esferas del paraíso. Eh, por aquí están los cuerpos de gravedad que aíslan a Abona, que no dejan que se vea. Y esto se va ensanchando. Este es como el espacio ocupado y tiene forma de cruz de Malta. Por aquí estarían los superuniversos, que son como gigantescas galaxias. Ahí están los siete. Y luego por acá vendrían los cuatro niveles. Cada uno es más alto. Los cuatro niveles del espacio exterior. Y luego esto acá eh, se va cerrando. Y por aquí esto va hacia arriba y acá hacia abajo. Y lo mismo por acá.
Entonces el libro dice que tiene forma de cruz de Malta. La cruz de Malta es esta. Wow, ¿qué pulso tienes, Andrés? La experiencia del tablero. Sí. Entonces, eh, hacia los lados, esto pues es el espacio ocupado. Esto es espacio ocupado. Arriba y abajo del paraíso, espacio desocupado. Y estas son intermedias, son las zonas quiescentes, que quiere decir que es un espacio como, es intermedio entre el ocupado y no ocupado, pero es un espacio como que está igual muy quieto, como dormido, como... eh, pero esto acaba rodeando acá el espacio ocupado, ¿no? Porque, o sea, ya visto aún ya más de forma más compacta, esto se ve así. Ese es como el dibujo de la creación. Claro que el paraíso me quedó muy grande ahí, pero bueno. Eh, entonces el absoluto no cualificado ocupa todo el espacio. Podría parecer que esas líneas del espacio desocupado terminarían envolviendo lo ocupado o no, por proyección de las líneas. ¿Se aleja o llegaría a envolverlo? El espacio quiescente, que empieza Sí. acá muy, muy pegadito en el borde del paraíso, ese es el que acaba volviéndose espacio envolviendo al espacio ocupado. Mm, ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando dicen que hay una periferia de concepto del universo maestro, se refiere a esta parte, ¿no? Que sabemos que es como una dona, pero no es una dona de igual espesor, sino que en el centro está muy, muy angostada, casi como si tomaras eh, una dona sin hueco, digamos, y la pincharas acá por la mitad, por arriba y por abajo, hasta que se tocara la parte de arriba con la de abajo. Ahí estaría el paraíso, ¿no? Que es muy pequeño en comparación con... Y eso es lo que está ocupado, eso es el universo maestro, ¿no? Esa es la forma que tiene. Mm, No estoy seguro, ahorita sabes que no me acuerdo si el espacio quiescente, las zonas quiescentes del espacio, acaban rodeando más como de esta forma. Ahí, o sea, si esto hace algo así, digamos, de pronto. Mm, es posible. Ahorita mm, no lo tengo tan claro. Pero en todo caso, sabemos hasta dónde va el universo maestro. Ese es el universo maestro. Pero el no cualificado está incluso en el espacio vacío. Digamos, sí, acá también uno puede decir que hay espacio vacío donde no haya energía y materia.
aunque eso es muy difícil, pero digamos, un espacio con una muy baja densidad de energía es casi que ese espacio vacío. Pero por fuera del universo maestro, bien alejados, sí realmente hay espacio vacío. Eh, eh, pero incluso ahí está el no cualificado. Mm, Entonces, la materia manifestada es apenas como eh, una pequeña parte de ese absoluto no cualificado, como en un lienzo infinito, como si le hubieras hecho una arruguita en un punto, en una parte. mm. Y ahí está la energía materia manifestada, pero el lienzo sigue siendo infinito. Dice una periferia de concepto. Sí, pues yo entendería eso. Geográficamente sabemos hasta dónde llega. Ujú. Que en, en el original, a ver cómo dice. Me- Perdón. Me parece interesante porque recuerdo que en una de mis primeras aproximaciones a este concepto del absoluto no cualificado, lo recuerdo como la bolsa o la fuente de donde se saca todo lo que es energía para la construcción de los universos y la materia. Pero digamos que ya en este punto, releyendo aquí el párrafo y con lo que tú explicas, podríamos decir no solamente que todo lo que está creado que no es personal o de parte de la deidad, que también es lo espiritual y lo mental, no solo proviene del absoluto no cualificado, sino que está dentro del absoluto no cualificado. El mismo espacio, aún el espacio vacío, está dentro del absoluto no cualificado. ¿Podría Lo, entenderse así lo, o no? lo esconde. No, no es que sea parte, sino que lo esconde. Porque el espacio nace del paraíso y el tiempo también, o sea, son derivados del paraíso, no del absoluto no cualificado, que es un absoluto aparte. El paraíso es, como isla del paraíso, es un absoluto aparte, ¿no? Sí, ok. Por eso es que del espacio vacío pueden sacar o extraer energía las personalidades muy elevadas del espíritu infinito. Y no, por eso no hay Big Bang. En el libro de Durantia, la teoría del Big Bang no es la teoría de la creación, sino que localmente en cualquier zona del espacio pueden llegar estos seres y hacer que de esa zona, de donde hay espacio vacío, o sea, aparentemente no hay nada, aparezca energía en fases primitivas. Esa energía en realidad proviene del absoluto no cualificado. O sea que la energía no se conserva en ese momento. Ya después de que es creada, sí, ahí ya funciona la primera ley de la termodinámica de la conservación de la energía. Andresito, cuando dices que lo esconde, significa que él está ahí, pero que no es perceptible. Que yo creo que nadie puede interactuar, nadie lo puede medir, nadie lo puede detectar. Sin embargo, sí reacciona, y por eso acá dice estático, reactivo y expectante, pero reacciona solo a unas personalidades muy especiales. Los Yo creo que de todas formas controladores ahí sí, físicos decanos sí, del Los ya paradigma. arquitectos. dijimos que yo no lo podría hacer. Ellos fueron claros conmigo y me dijeron que yo no lo podría hacer. No tendría ni el permiso ni el poder, porque estaba pensando que de cualquier parte lo podríamos hacer.
Pero hay otra cosa y es que me parece que en eso está como el potencial de crear esa energía. No sé, de pronto eh, estaría, no sé, un átomo, un microátomo, no sé, algo muy, muy, muy básico de donde podría con este y con este conseguir esa energía, ¿sí? Es solamente que ahí está lo potencial para hacerlo, Mm. ¿cierto? O algo, no lo sé decir, es un ultimatón o un neutrón, no sé Lo qué que, cosa. lo que pasa es que mm, justamente por eso es un absoluto no cualificado, porque tú no lo puedes describir antes de que se manifieste. De antes de porque no es solamente está como No le puedes decir ni que es energía, ni que es onda, ni que es nada, partícula, no, ni que es solo el magnético, ni potencial que de es algo, caliente, frío. nada. No. Es como pensar qué era la materia antes de ser materia, o la energía antes de ser energía, de dónde provino. Mm, Es una pregunta que ya va más allá de lo científico, porque la ujú, ciencia mide lo manifestado. Y cuando se manifiesta esa energía, esa materia, tú puedes medir sus propiedades, observar sus leyes, describirlas cuantitativamente con ecuaciones, pero lo no manifestado está antes, es la metafísica, la pregunta que va más allá de la física. ujú. ¿Qué causó Por- que hubiese algo? Y esa Porque ni pregunta, siquiera cuando viene el Micael ni la ministra divina, ya en ese momento ya hay algo. O sea, ellos no son es- los que, ellos no no, pueden extraer, ni siquiera ellos ellos no pueden extraer pueden, ese. ni siquiera ellos pueden extraer eso. Cuando ellos llegan es porque ya alguien ha puesto ahí algo. Ujú, Sí, que esa historia, que es la historia realmente de la creación de las cosas, o sea, realmente la cosmología y la cosmogonía empiezan ahí, está en la parte del universo local. Eh, sí. eh, eso es el documento 32, 32.1, que se llama La emergencia física de los universos. O sea, cómo emergen. Ujú, sí. Dice algo así como los manipuladores del espacio fuerza preuniversales y no, las manipulaciones preuniversales más bien de la espacio fuerza y de las energías primordiales son el trabajo de los organizadores maestros de la fuerza o decanos, se traduce, del paraíso, pero en los dominios del superuniverso. O sea, ellos son del paraíso, pero vienen a los dominios del superuniverso. Cuando la energía emergente se vuelve eh, o empieza a responder a la gravedad lineal o local. Ellos se retiran en ese momento a favor de los directores del poder encargados del superuniverso. Entonces, eh, ni siquiera llegan ahí los Micaeles, primero son los directores del poder, o sea, Mm. primero los decanos, luego los directores del poder, y luego sí llegan los hijos creadores. Mm. Sí, ellos llegan cuando el terreno ya está listo. Sí, les entregan el lote. Ellos El son lote. creadores, no porque hayan creado la energía, la materia prima, sino porque la terminan de organizar, porque igual está en una fase muy primitiva, pero ya igual ya ha madurado un poquito. Se llaman más creadores porque ellos crean a los seres que van a crear a su vez a otros seres, por ejemplo, los portadores de vida que nos van a diseñar a los mortales y van a implantar la vida. Crean los mundos sede central,
arquitectónicos mm. y administran, diseñan la forma administrativa. Entonces, más, o sea, sí son creadores, pero en todo ese sentido, más no porque hayan suministrado la energía y la materia originales. Y esto ni siquiera viene del Espíritu Infinito, viene directamente de la Trinidad. Es un absoluto de los siete que conforman que se derivaron del yo soy. Ah, sí, es el yo soy. Ujú, Solamente que este es un absoluto de potencial, el absoluto no cualificado, ¿no? Y eh, lo que ya él suministra, lo administra el paraíso, lo atrae el paraíso, que es un absoluto de actualidad. Y son los seres del espíritu infinito los que logran que haya ese traspaso de lo no manifestado a lo manifestado en este absoluto. ujú, Entonces, si hay la Trinidad, tiene que verlo, sí, claro. ujú. Sí. Y lo de que es estático, reactivo y expectante tiene que ver con que las cosas materiales se van entregando en la medida en que el desarrollo espiritual lo va necesitando. Por eso es que el absoluto de deidad, que era el anterior, ese sí es el dinámico y lo llamaban Ujú. incluso el indicador del destino al final. Mientras tanto está ahí, solamente Mm, está ahí. sí. Ujú, O sea, es como decir, tú vas a estudiar medicina y necesitas un libro de medicina, pero no te van a dar el libro de medicina si tú no lo has pedido, si no estás preparado, si no. mm. Entonces las En cosas alguna parte del libro materiales está. mm, Mm, se van, se van dando a medida que van a servir para un propósito espiritual, si no, no. Y estos universos que están en creación en el espacio exterior, eh, como que se van haciendo, me da a mí la impresión, más tangibles a medida que podemos entender más cuál va a ser su propósito o estamos cada vez más listos aquí en el gran universo para poder hacer alguna labor allí. mm. Y cuando dice que el espacio limita la función es porque, pues, él también es es supercontrolador o sobrecontrolador. O sea, ellos dicen que la conducta de algunos átomos no se puede explicar sin la intervención del absoluto no cualificado. O sea, de alguna manera sigue afectando, sin violar las leyes de la física, que a ese nivel son leyes estadísticas, al nivel microscópico, sigue afectando el progreso del universo. Entonces, pero eso solo lo puede hacer donde haya materia organizada, no lo hará donde no hay nada, lejos del centro. Entonces, por eso el espacio limita la función. Es decir, es en esta zona, digámoslo así, cercana al paraíso, que está entregando energía en este momento, entregando energía materia y también sobrecontrolando. Mire en inglés y también lo traduje con una aplicación y la parte del concepto se podría mejor traducir como hay un concepto de periferia en el universo maestro, pero la presencia del no cualificado es ilimitada. Como más fácil de entender, ¿no? Mm, En el universo hay unos límites, pero el no cualificado no tiene límites, pero ujú. está ahí. Mm.
En el, sí, creo que es como en el documento que 15 por ahí, 16. Ellos explican que el universo es finito, eh, pero ilimitado. Ujú. ¿Y cómo puede ser finito e ilimitado al mismo tiempo? Finito porque donde tú encuentras cosas, energías materiales, mentales, espirituales, es en el espacio ocupado. Pero el espacio también es desocupado. Entonces, eh, bueno, lo de que no tiene límites, pues es obvio y algún día probablemente los telescopios encontrarán esa frontera. O sea, digamos, la cantidad de energía del universo se podría calcular, o la cantidad de partículas, si es un número finito, en cada momento, porque se están creando todo el tiempo nuevas partículas y nueva energía. Y se está moviendo todo, ¿no? Está en evolución dinámica. Sí, Es un organismo vivo como que está en plena metamorfosis permanente. exacto, sí. En alguna parte, sí, no me acuerdo dónde, pero si buscas la palabra ilimitado, eh, ahí debe aparecer. Espera a ver si te puedo decir dónde. Puedo leer algo acerca del espacio. Claro, dale. Esto está en el documento 118, numeral 3, párrafo 5. De todas las cosas no absolutas, el espacio es el que más se acerca a la absolutidad. El espacio es, al parecer, absolutamente último. La verdadera dificultad que tenemos para comprender el espacio en un nivel material se debe al hecho de que, aunque los cuerpos materiales existen en el espacio existe igualmente en estos mismos cuerpos materiales. Aunque el espacio tiene bastante absoluto, eso no significa que lo sea. Mm, gracias. Pues iba pensando en que sí es como que estamos dentro del absoluto no cualificado, sí. Como dice allí, la infinidad cósmica no revelada del yo soy. Podría decirse como que el cosmos A nivel infinito. material, sí. A nivel material, digamos, porque no somos solo materia, ¿no? Pero sí cada átomo de nuestro ser, digamos, que Ah, claro, sí, sí. Hablando de en al- un nivel de realidades materiales, ¿no? mm, Porque ya lo espiritual y lo mental no entran dentro de esa esfera, digamos, del absoluto incalificada. Sí, bueno. Entonces, ¿qué? ¿Vamos en el sexto todavía? sí, pero es que ese absoluto, bueno, no.
digamos nosotros porque lo hemos Lo hemos discutido minimizado bastante. muchos años. Ujú, ujú. Pero, por ejemplo, cuando era uno un lector nuevo, y para los lectores nuevos, a pesar de que hoy hay más ayudas, pero sigue siendo un concepto difícil. Claro, súper difícil. O sea, empezando por el nombre que tiene. Mm. Yo creo que la primera En vez que lo leí no entendí nada y dije, no, algún día entenderé. Sí, Sigamos. sigamos porque aquí- Todavía no sí, es que entienda mucho, pero bueno. ahí va. sí. Pues de pronto, si algún día los astrónomos ven la formación de una de estas nebulosas, porque ellos, digamos, estos arquitectos, que no, ¿qué? Directores. Controladores físicos decanos, ellos no Mm, es que creen un poquito de energía, o sea, no es que creen una partícula, no, otro día vienen y crean otra, no, sino que de una vez es un evento discreto, o sea, no es algo continuo, sino que lo hacen de una vez y es mucha energía y se forman nebulosas. Que Las nebulosas se ven como galaxias, pero no son realmente galaxias. Son más que Sino- eso. Ahora hay galaxias que se ven como nebulosas. En Entonces alguna parte ya. habla Pero de que son cuatro que se colocan en cuatro esquinas de un sitio, o estoy bien, o me mm, estoy confundiendo, que se colocan en cuatro esquinas de una, de donde van a extraer, digamos, la energía, y hay un movimiento. Ay, ¿de no, dónde estoy sacándolo? ¿Está en alguna parte del libro? mm, yo creo recordar que ellos como que inician unos ciclones, ¿no? ¿Cierto que eso es sí? la Algo así. nebulosa, Y es la eso es la nebulosa. nebulosa. Sí, Mm. que Lo hay que un pa- movimiento de giroscopio. Y como que así condensan extraen esa energía y la mm. condensan. Entonces, si algún día vemos ese fenómeno, supongo que lo podremos ver tarde o temprano, y nos damos cuenta de que está aumentando la cantidad de energía en esa zona del espacio, entonces ahí la ciencia tal vez tendrá que parar, eh, y decir, bueno, podemos analizar desde el momento en que aparece la energía en adelante, pero no podemos decir nada y no nos incumbe probablemente cómo es que aparece la energía. Y ahí la filosofía y la teología y la metafísica entran en juego, porque sería como estar viendo justamente el instante en que se producen las cosas. Mm. Y eso antecede a nuestra experiencia cotidiana, porque nosotros lidiamos ya con cosas manifestadas, pero ahí estaríamos ante una barrera más allá de la cual no podemos ver. Entonces, el absoluto no cualificado suena raro, pero en algún momento casi que será como inevitable reflexionar sobre que hay un depósito donde está almacenada la materia y la energía. Mm. En, Hoy en día en la mecánica cuántica hay un concepto parecido, que es el de campo de energía cero, creo que se llama, que dice que la materia aparece del espacio vacío debido a una fluctuación, como una onda que tiene una parte positiva y una negativa en ese campo. Y la parte positiva es la que
interpretamos como materia o medimos como materia. Es algo que suena parecido, Mm. Ujú. aunque, es decir, esas teorías se usan para argumentar que podríamos obtener energía infinita, tener una fuente de energía infinita, suponiendo que pudiésemos, bueno, que la teoría sea cierta y que podamos realmente sacar energía así de la nada. Pero Pero, energía, por ejemplo, eléctrica. pero de la Energía nada, del punto cero es que se llama, hay nada aquí en el planeta. en cualquier lugar. Mm. Ah, Es un concepto que fue propuesto por Albert Einstein. Hay un artículo en la Wikipedia, la energía del punto cero. pero a ver, no es lo mismo de que el Mm. espacio esté vacío o Pero no esté vacío, porque sabemos que el espacio no está vacío. O sea, ¿qué sería entonces esa nada? no, no es vacío, sino es como la energía base del sistema. Pero bueno, eso es complicado y hace rato que yo he leído de eso, pero ahorita no. Hay un efecto. mm, Lo que pasa es que veo acá que tiene dos acepciones. Dice, sin embargo, el término energía del punto cero ha sido igualmente asociado con una área altamente controvertida, el diseño e invención de los llamados ingenios de energía gratuita, similares a las máquinas de movimiento perpetuo del pasado. Mm, Esta teoría aún no ha podido ser demostrada. Mm. Sí, no está en las corrientes principales, digamos, pero existe la idea. salud. Gracias. Desde el punto de vista del libro Durante, uno diría que probablemente sus experimentos no prosperarían porque solo los decanos del paraíso son los que pueden sacar energía de la nada. Nosotros podríamos tener máquinas que aprovechen muy bien energías que estén ya presentes y tener energía entre comillas gratuita. No sería gratuita, sería una forma eficiente de aprovechar energías manifestadas, ¿no? Eso sí, probablemente. Eso sería más probable. De hecho, puede que Ujú. ya se haya conseguido y lo hayan silenciado. Bueno, hay muchas historias de eso. Pero eso no es crear energía de la nada, es aprovechar Lo que hay. energías que ya están. De la materia, como la nuclear. Pues hablan más como de máquinas, por ejemplo, que pueden aprovechar la energía solar o el campo magnético de la Tierra o energías que están alrededor nuestro y que se desperdician todo el tiempo, digamos. Mm, ya. Que permitan, por ejemplo, fácilmente volver el agua oxígeno e hidrógeno, que son combustibles. Como más utilizables como mecánico, ¿no? Sí, Como en la formas, mecánica. sí, Ujú. nuevas tecnologías, pero eh, no están creando energía de la nada realmente. Mm. Están aprovechando mejor las energías que ya están a disposición. Bueno,
en alguna parte del libro dice que los científicos son incapaces de crear energía. Siempre será algo, siempre podrá ser llamado es transformación, algo así dice. Ujú. Mm, también recuerdo haber leído eso. El documento de la energía, pero no encontré la cita. Casi tanto como la vida. Eso iba a decir. Se me adelantó, Marlene. Qué bien, Eh, sí, como mm, que tampoco podemos crear la vida, Tampoco Ah, solo sí, podemos crearlo. intentar modificarla tal vez. ah, sí, aquí lo Sí. encontré. Ujú. Aquí dice así, dice, bueno, más larguita, pero al final dice, aún después de todo este progreso posible, por siempre serán incapaces los científicos de crear un átomo de materia o de originar un destello de energía o de agregar a la materia aquello que llamamos vida, lo que decía Marlene. Ujú. ah, Ujú. qué buena cita. Mm, Si la puedes pegar por ahí. ahí la dejé en el chat. Gracias. Porque, y esos modelos de vida realmente, que los portadores, ellos como que la transportan y la siembran, pero eso viene de Micael, ¿no? Es la Directamente. ministra. Y la De la ministra. ministra. La ministra de Espíritu Mm. Infinito. Pero Micael también tiene algo que ver allí, ¿no? ¿Con qué? ¿En la vida? No. ¿Con la Solo vida? la... Con las semillas de la vida, em, sí, creo, ¿no? Yo me imagino eso como una vela prendida y puede traer esa velita prendida y prender otra velita, otra velita. Pero si no, ¿cierto? Mm. No poder prenderla de nada, sino que traer y traer y traer. Algo así los portadores de vida, como traer una velita, tin, 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 y traerla y ponerla aquí. Sí. Dice que la vida es uno de los misterios no resueltos de los universos. Mm. Bueno, los portadores de vida, uno dice, y bueno, ¿y cómo es que ellos la traen? Es una, es eso, la llamita de una velita. ¿Cómo la traen? ¿Cómo la dejan? Es parte de ellos, no solo ellos Eso pueden. debe ser, sí, exacto, solo ellos pueden. Mm. Y dice, los modelos de vida son formulados en el paraíso, son confiados a los portadores de vida. Ujú. Bueno, ¿seguimos? Sí. Mm, Bueno, ¿quién quiere leer el 7? yo leo. El absoluto universal, unificador de lo deificado y lo no deificado, correlacionador de lo absoluto y lo relativo. El absoluto universal, siendo estático, potencial y asociativo, compensa la tensión entre lo existente sempiterno y lo no completado.
que hacen unas descripciones curiosas. Digamos, lo Listo. básico uno lo sabe, que es el que unifica al absoluto de deidad y al no cualificado. Y los engloba incluso. Pero luego aquí, donde dice correlacionador de lo absoluto y lo relativo. Imagín- ¿Qué es correlacionador? Como en contacto con ese absoluto y en contacto con algo relativo. Que los une o que pues Los los compensa, los relaciona, balancea. justamente los relaciona, los conecta de alguna manera. Que, que, Pero ¿y que- por que qué hay, el absoluto? ¿Por qué lo relativo? que hay una parte en el libro al principio, en el prólogo, que habla de los diferentes tipos de realidades, ¿no? Que habla de perfecciones, realidades perfectas en un sentido, imperfectas en otro. Entonces pienso que tal vez esté relacionado este absoluto universal con mantener una cohesión entre todos esos diferentes niveles de relatividad que pueden haber con el nivel absoluto, ¿no? Puede ser una mala traducción, Mm. Sí, porque más en bien. inglés es correlator y eso es correlator. Mm, Sí, no, no dice que correlación, es un correlator. ¿Y qué fue la diferencia? Relator. A ver, voy a buscar, pero a mí correlator me suena a que, que cuenta ambos puntos de vista, digamos. sí, Aquí en la traducción, en esta traducción dice, unifica lo deificado y lo no deificado, correlaciona lo absoluto y lo relativo. O sea que, da bueno, igual. igual. En español está, es que en español dice que correlaciona, pero no, en español que está, se me hizo. Correlator. Correlacionador, sí. Pero correlator no es lo mismo que correlacionador, creo yo. Vamos a Sí, buscar relator es como contador, como, sí, le está contando el cuento. Que correlacionar sí es diferente. voy a buscar en la página de la fundación el diccionario de la época. Mm, Ahí está el diccionario Webster de 1913, tienen ellos. Uno puede encontrar en internet de otros años. No, no está correlator. A ver. eh, Preguntémosle a la IA. Significado de correlator en los 20.
Mm, A ver, usemos, no me gusta mucho ChatGPT, pero usamos ChatGPT a ver qué dice. Porque, por ejemplo, mm, cuando Mm, dice que unifica lo deificado, a ver, ya lo encontré, me peleo. En los 20 correlator ya se usaba, pero su significado era un poco más general y conceptual que en muchos usos técnicos modernos, ¿sí? Porque yo ahorita busqué y es una cuestión en electrónica. Mm. De forma amplia significaba algo que establece, representa o sirve como una base para la correlación entre dos cosas. Ah, como el aparato. Hoy en día sí, pero en esa época no. Sí. Eh, ¿Cómo aparecía en esa época? Dependía del campo. En psicología y ciencias sociales era muy común en los 1910 y 20. Era una variable, un rasgo, un factor que estaba estadísticamente relacionado con otro. O frecuentemente se usaba en estudios de correlación tempranos, probar test de inteligencia, rasgos de personalidad, educación. Por ejemplo, el tamaño del vocabulario se encontró que era un fuerte correlator de la inteligencia general, o sea que se correlaciona. Ujú. Aquí correlator es más o menos factor asociado. En lingüística y filosofía, un correlator podía significar un concepto o término que corresponde a otro concepto o a veces se usa de forma abstracta, casi como una contraparte o un término relacional. En ingeniería y física era raro, más literal, se podía referir a un aparato o mecanismo que comparaba o emparejaba señales o mediciones. Este sentido o esta acepción existió, pero se volvió mucho más común más tarde a mitad del siglo XX. Diferencias claves con lo que significa hoy. En los 20 correlator generalmente significaba la cosa que está siendo correlacionada o el factor que indica una relación. Eh, no se tenía aún el término de computación o de procesamiento de señales altamente especializado que se usa hoy en día. Eh, O sea que si le ponemos le cambiamos esa palabra correlacionador por, mm, con el sentido de, no, sí, creo que sí estaría bien correlacionado, entonces, porque sí es lo que leí. Mm. En el prólogo, espera a ver si ahí había una parte que ayudaba, si mal no recuerdo. perdón, no sé qué piensan ustedes de esta interpretación. Por ejemplo, cuando dice unificador de lo deificado y lo no deificado. Entonces aquí podemos tener lo que es
la deidad, y no solo la deidad, sino todas las realidades que parten de allí, la mente, el espíritu, la personalidad. Y lo no deificado, podríamos decir que es la materia, la energía, la materia, el espacio, los universos en formación. Sí, Listo. se está, Esta primer frase, pero sí, ahí es que está usando como sinónimos para referirse al absoluto de deidad y al no cualificado. sí, sí. Y aquí en el que sigue después, que correlaciona lo absoluto y lo relativo. Porque aquí, por ejemplo, ya nos habla de lo absoluto. En el primero, lo de deificado, no todo lo deificado es absoluto. Porque, pues, nuestra mente no es una mente absoluta. Aunque sí hay un nivel de la mente absoluto, un nivel absoluto de la mente. Entonces, como estoy tratando como de ver la diferencia de esta primera frase y la que está después, el punto y coma. Normalmente, a veces pareciera como que significara algo casi que lo mismo, ¿no? Pero realmente no. Aquí ya esta segunda entre lo absoluto y lo relativo, me imagino que ya tiene que ver más con la criatura y las deidades en relación con, con las criaturas. Bueno, sé que es, tal vez está muy confuso. En últimas yo lo veo como en últimas como el que resuelve cuáles las cosas, como el que, porque es un unificador de lo edificable y no edificado. Son últimas como el que diría se necesita un planeta X donde puedan habitar tales y tales personas. Entonces él sería como el que nivela el hecho de que sean personas y de que sea la materia, ¿sí? El planeta mismo. Y, bueno, ¿y cómo van a ser las personas? Le vamos a poner cuerpo, esto. En última sería como el que permite que se dé eso. Acá, sí, acá ya encontré en el prólogo una cita que puede ayudar. Mm, pero antes lo que tú decías, Pablito, de que hay cosas que son no deificadas, eh, no sé si te entendí la pregunta, que hay cosas que son deificadas y que son, perdón, que no son ni deificadas ni no deificadas, ¿es más o menos lo que decías? O, No, por ejemplo, en el primer párrafo, el absoluto universal como, lo describen como unifica lo que, sí, lo edificado y lo no edificado. Pero en el segundo párrafo, por ejemplo, lo absoluto y lo relativo podría estarse hablando aún dentro del mismo nivel de lo deificado, entre las realidades que vienen del absoluto deidad, pero las que están en el nivel absoluto, como lo es el Padre, el Hijo, el Espíritu, y lo que no, que es todos los ah, ok. niveles más bajos Mm. de mente, conciencia, alma. Quería como hacer esa distinción, ¿no? Que en el primer párrafo era como el unión entre deidad y no deidad, y en el otro ya podría inclusive estar hablando de una relación dentro de la misma deidad. Mm. Sí, Hombre y pues Dios. acá el pedacito del prólogo que pegué se relaciona con lo que tú dices. Mira, lo finito puede coexistir en el cosmos juntamente con el infinito tan solo debido a que la presencia asociativa del absoluto universal
Equilibra tan perfectamente las tensiones entre tiempo y eternidad, finidad e infinidad, potencial de realidad y actualidad de realidad, paraíso y espacio, hombre y Dios. Asociativamente, el absoluto universal constituye la identificación de la zona de realidad evolutiva progresiva existente en el tiempo-espacio y en el tiempo-espacio trascendido, universos de manifestación subinfinita de deidad. Final de cuentas, como un límite para que entre que el no tiempo y el sí tiempo se mezclen, como que tendría que haber algo diferente ahí para que el absoluto no invada lo que es finito. Yo lo diría como un puente, ¿no? Entre esas realidades absolutas de la deidad y no solo la deidad, el mismo paraíso que mencionan allí en Como, estos. yo lo veo más como un límite, como una cáscara en últimas que de todas formas está diferenciando esas dos cosas, conteniéndolas y diferenciándolas. Porque si no, el absoluto nos invade, el no tiempo nos invade. ¿Cómo mantener esa separación de las cosas? Casi que todo lo perfecto, lo absoluto invadiría eso no absoluto. Interesante. No, no, Andresito, esa cita no nos aclaró mucho. ¿Te enredo más, al menos? Es como, La he pues leído casi, como 50 veces. es que casi dice lo mismo. Entonces no podemos concebir algo que, pues dice, equilibra lo, lo absoluto, lo infinito, con lo finito, con el tiempo, con este estado de la creación, ¿sí? Porque yo me fui Entonces, a las definiciones de la palabra, la que estamos mirando acá, y algunas de las definiciones, por ejemplo, dicen corresponde, ¿sí? Correspondencia. Entonces me sonó mucho a que, por ejemplo, el absoluto el universal dice, a esta cosa, digamos que está en emergencia de ser divina, le corresponde esta que está apenas como empezando a, a resolverse si va a ser divina o no divina. O sea, la correspondencia entre los opuestos, como, porque aquí lo que están nombrando en esta cita son como opuestos, ¿no? ujú, Entonces dice opuesto realidad y actualidad, realidad, finidad e infinidad. Entonces, si él lo que hace es unificar, no, mostrar una correspondencia para poder, digamos, de alguna manera ser observada y comprendida. Sí, o sea, yo me explico la afinidad con la infinidad. ¿Sí? Entonces me voy a los dos opuestos. Entonces ahí esa correspondencia me permite entender la diferencia que hay entre los dos. Pero no me resuelve todo el... A ver, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el amor absoluto del Padre y el amor como lo experimenta una criatura. Hay un grande nivel intermedio allí y de muchos niveles. Creo que está relacionado con eso, el absoluto universal.
o identificado con esa zona de la experiencia, ¿no? Del progreso entre como dice allí, lo relativo y lo absoluto. Bueno, eso es. Pero dice que aparte de eso, como que los correlaciona, ¿cierto? O sea, no es que usted quedó allá y usted quedó acá, sino que está correlacionando, está midiendo los dos lados, entre eso muy absoluto y lo finito, por ejemplo. O Yo pongamos por un eso ejemplo, me siempre refería uno como a Dios. un puente, ¿no? Porque finalmente es el objetivo, ¿no? En algún momento, Que de no todas sé, formas haya relación entre los dos, sí. Él realmente hace cuando unifica algo. Ujú, Si es un unificador, ¿qué es lo que hace? Entre lo edificado y lo no edificado, o sea, entre la cosa y el espíritu, por decir algo, y la ujú. persona más, entre la cosa y la persona. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando unifica la cosa y la persona? sí, pero por eso yo decía que la primera frase podría entenderse más en el sentido de cosa, persona, o materia Y y espíritu. deidad. Pero aquí en la segunda podría ser entre la misma criatura y Dios, ¿sí? No, no necesariamente cosa. Creo que No está hablando más de lo absoluto. voy a pegar aquí el párrafo que iba antes de ese, porque Norma aún no está suficientemente confundida. Sí, ya lo estoy. Suficientemente confundido. Sí, es que creo que nunca, no había entendido esto, pero creo que ya, Hay atisbos. sí, o sea, si no tuviéramos esta teoría de los absolutos y de algún modo nos diésemos cuenta de, primero, que el espacio es infinito y segundo, que el número de galaxias es finito, digo. Entonces, uno diría, ¿cómo pudo un Dios infinito crear tan solo un número finito de Ujú. galaxias? Ahí ¿Sí? viene la primera. O sea, pero tienes que hacer el esfuerzo de no pensar en estas ideas de los absolutos. O desde el punto de vista de las cosas, de la personalidad, de los valores y de lo espiritual. ¿Cómo, cómo puede ser que un Dios que es personalmente infinito haya podido crear seres finitos como nosotros, imperfectos y que somos personalidades de un nivel muy, muy diferente, ¿no? Porque, digamos, hay una paradoja que a uno le queda más fácil de entender y es cómo lo finito puede aspirar a lo infinito, Ujú. ya sea a comprenderlo o a llegar a niveles que tengan que ver con lo infinito. Pero en la otra dirección también es una paradoja. ¿Cómo pudo de lo infinito surgir lo finito? Eso es que no nos lo preguntamos tanto, pero también es. Entonces lo que está diciendo acá es que gracias a estos absolutos de potencial, puede existir lo finito, porque es que en realidad sigue existiendo lo infinito, solo que eh, no está manifestado, está dado. Entonces ahí puedes explicar que lo que dice acá, que puedan existir universos. eh, bueno, antes de este párrafo que es súper enredado, acá.
Eh, no, sí era este, perdón. Sí era acá donde estaba. Ah, sí, es esta. Esa. Mm. Acá que dice que hace, por lo tanto, eh, cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio. Esa sería una. O sea, porque es un número finito de universos materiales, ¿no? De planetas, de galaxias, de Ujú. soles. ¿Sí? Esto sería una paradoja de otra manera. Pero como existe el absoluto no cualificado, entonces no es una paradoja. Y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. Fíjate que lo material lo relacionan con el espacio, el absoluto no cualificado está espacio ocultado. El espacio nace de la parte inferior del paraíso, donde está el foco del absoluto no cualificado también. Y el tiempo, en cambio, tiene que ver con la parte de arriba del paraíso, donde están las residencias del paraíso, digamos, las moradas, está la Trinidad, y el tiempo nace de la parte de arriba también. Y el tiempo tiene que ver siempre con la personalidad. De hecho, las personalidades tienen una noción de tiempo adicional que no tienen los animales. Entonces, acá dice, espiritualmente posible tener personalidades finitas. Ahí la paradoja que se está resolviendo es que si Dios es una personalidad infinita, ¿cómo pudo crear personalidades finitas e imperfectas como nosotros? Entonces, estos dos absolutos, pero que no pueden existir, aquí es donde entra el que estamos leyendo, sin ellos mismos crear una paradoja en que existan cosas por un lado y seres o lo espiritual por otro, ellos mismos necesitan un tercero mediador, que es el absoluto universal. Entonces, como los abarca, pues en últimas es el absoluto universal al que le tendríamos que dar las gracias por esto, que exista lo finito en últimas, ya sea lo material o a nivel de lo personal. O lo relativo o lo absoluto. Por eso Ujú. eh, estaba ocurriéndoseme como inflar una bomba dentro de un espacio, ¿cierto? Estoy creando adentro una situación, pero sigue siendo, o detener un tiempo. Se me ocurren las cosas de las películas cuando eran por fotografías así, de pronto detener una de ese infinito, entonces nos crea una zona, un espacio, que es donde está ese absoluto universal, manteniendo ese equilibrio para que esas dos no se mezclen, para que se permita que se desarrolle ahí dentro algo diferente. Mm. Y acá la introducción que dicen recordad siempre, aunque nadie les entendió que quería que recordáramos. Recuerden siempre. Dijeron que era importante, no me acuerdo cuál era el recado, pero sí sé que era importante. Sí, es importante. Dice, la infinidad potencial, o sea, ser potencialmente infinito, esto es absoluto, absoluta e inseparable de la eternidad. O sea, para que algo pueda ser infinito en potencial, tiene que estar en la eternidad. Una No, no, eternidad. no puede Ujú. ser dentro de un tiempo finito, por ejemplo, no. La infinidad actual, o sea, manifestada realmente, o sea, no potencial, en el tiempo, no puede ser jamás sino parcial. Parecido. O sea, una cantidad finita de tiempo no puedes contener realmente una infinidad absoluta, una infinidad, pues. Y por lo tanto debe ser no absoluta. Ujú. ¿M? Y en cuanto a la personalidad, dice, tampoco puede la infinidad de la personalidad
actual, no potencial, actual, ser absoluta, excepto en la deidad no cualificada. Ujú, ¿Será por eso que el Padre, el Hijo y el Espíritu están allá en el paraíso? Sí, exactamente. ujú, O sea, lo que está diciendo acá es, en el espacio y en el tiempo no pueden tener ni cosas infinitas ni personalidades Infinito. Absoluta. absolutas. absoluta. Aquí en el espacio-tiempo no cabe, Ujú, pero existen. Entonces, eh, pues no en el espacio-tiempo. Entonces, aquí existimos, existen cosas finitas y existimos personalidades también finitas. Entonces, eso es posible por estos tres absolutos. Entonces, y es el diferencial de potencial de infinidad en el absoluto no cualificado y el absoluto de deidad. O sea, diferencial quiere decir la posibilidad de que puedan ir cambiando su potencial de infinidad a medida que entregan. Ent- no sé si eso eh, te terminó de confundir, ahora sí. no, uno es capaz de entender esas dos partes. Lo que tal vez no podría uno entender es cómo ese absoluto universal em, puede mm, como separar esas dos cosas, intervenir, unificarlas, coordinarlas, ¿sí? Sí. Pero sí puedo entender que es necesario, porque de lo contrario no habría Sí, unidad, no. habría una dualidad en la existencia entre cosas y seres. Ujú. Es lo mismo que hace el De espíritu hecho, infinito, de hecho, no habría evolución, porque no habría expectativas de nada más, solo dentro de lo serían finito. realidades separadas, aisladas. Ujú, Y- Pero y que- en tu vida práctica sí puedes percibir cómo el espíritu infinito, que es la contraparte en lo actual del absoluto universal, unifica tu ujú. experiencia, porque te da la mente, porque las ministraciones de sus seres te van guiando para lograr mayor unificación a medida que creces, y porque tú misma eres materia, pero también experimentas realidades espirituales, y todo Sí. de alguna manera logra funcionar en relativa armonía. Ujú. También está como, o sea, como en esa tercer fase de, por ejemplo, en el absoluto deidad, Padre, Hijo, Espíritu. Primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu. Y en los absolutos también, primero absoluto de deidad, incalificado y universal, ¿no? ¿Sí? ¿Te Ya acuerdas? desde, nomás desde ese orden, como que hay una similitud allí entre el absoluto universal y el Espíritu infinito. Solo desde lo secuencial, digo, pues. Sí, ¿te acuerdas del diagrama este de acá, de las trinidades y triunidades? Pero ahí también están los absolutos. Los tres de arriba son los de potencial y los tres de abajo son los de actualidad. Por eso el triángulo de arriba se llama la trioidad de potencial cuando los contemplas funcionando los tres al tiempo, digamos, y los de abajo la trioidad de actualidad. Entonces es como una cascada. Lo de acá arriba está oculto
Y cuando se manifiesta, baja y los tres de abajo son los que lo administran. Entonces, si del absoluto no cualificado sale energía, materia, pasa a ser atraído por la gravedad del paraíso. Y la isla del paraíso puede controlar toda la materia que venga en el futuro, aunque el espacio sea infinito. Perdón, y que está centrada en la presencia del Padre en la isla del paraíso. Sí, el Padre aquí no está. Él es el absoluto. Los de arriba son lo potencial, los de abajo son lo actual, y dicen que el Padre sería lo original. Mm, Lo ok. potencial, lo actual, y Él es lo original. Y lo que sale del absoluto de deidad, valores, eh, seres, bueno, pasa a administrarlo el Hijo Eterno y a controlarlo, o estar atraído por la gravedad espiritual. Y abajo el Espíritu Infinito es el mediador que hace que no sea contradictorio que existan las cosas que controla el paraíso y los valores que atrae el Hijo Eterno. Y arriba el absoluto universal es también el que unifica. De hecho, abarca, es como si los envolviera a los dos absolutos. Entonces, la Trinidad ayuda a administrar y a que evolucione lo manifestado, aunque eso manifestado siempre es finito, comparativamente finito. Y hay una infinidad de potencial, eh, y por eso no es contradictorio que la Trinidad, siendo infinita, esté trabajando ahorita sobre un cosmos finito y unas realidades finitas, que digamos estarían como sobrecalificados y sería casi como un desperdicio de Sí. potencial. Nunca lo había pensado así, pero realmente, ¿qué hace Dios administrando un universo finito? Pero no viene. Pero, pero es porque de todas maneras de ahí de algo se obtiene, porque No, no y lo porque haría si no. pues para empezar, Él no está realmente acá en el espacio-tiempo, está en el paraíso, Sí. que es más grande que todo lo que lo rodea, porque es que allá no hay espacio, ni siquiera se mide por el espacio, está más allá del espacio y más Ujú. allá del tiempo. Entonces, aunque se ve como algo pequeño en el centro, en realidad es que no se mide con nuestros estándares. Entonces, de hecho, es infinitamente más grande. Solo que lo Sí. estamos viendo como al revés. Perdón, Eh, yo les voy a pedir un permiso. No, Estoy No, ando no hay sin permisos hoy. batería. qué pecadito, Que Pablo. traerlo Ya firmado. estás de día. Hay que pedirlo con 8 días de anticipación. Estoy quedando sin batería, pero no en el portátil. No es el cuello. La cabeza está a mil. Yo creo que igual ya falta poco, pero No, pero ya creo que acabamos. Sí, ahí terminamos ese pedacito. Quedan dos parrafitos pequeños, ya para terminar el capítulo. ya, ya. Sí, Pues porque leámoslos para cerrar ahí, las ideas ya. ahí son 2 horas más. Si quieres No, los no, no, lees no porque es como para que no te duermas. los 7 absolutos de la infinidad constituyen los comienzos de la realidad. Esto mismo lo dijeron al comienzo del capítulo. Tal como lo puede conseguir la mente mortal, la primera fuente y centro parecería ser antecedente de todos los absolutos. Pero dicho postulado, aunque sea útil, está invalidado por la coexistencia eterna del Hijo, el Espíritu, los tres absolutos y la isla del paraíso. Ujú, Pues si uno ve al Padre siempre más grande, ¿no? ujú. Mm. Es una verdad que los absolutos son manifestaciones del yo soy primera fuente y centro. Es un hecho que estos absolutos nunca tuvieron un comienzo, sino que son igualmente eternos con la primera fuente y centro.
No siempre se puede presentar las relaciones de los absolutos en la eternidad, en el lenguaje temporal y en los modelos de concepto del espacio, sin incluir paradojas, todas las que vimos ahora. Ujú. Pero a pesar de cualquier confusión relativa al origen de los siete absolutos de la infinidad, es tanto un hecho como una verdad que toda realidad se basa en su existencia eterna y sus relaciones infinitas. ¿Viste que no era tan duro? Sí. Sí, sí. Easy, easy, easy. Mm, Hay unos videos en YouTube interesantes sobre qué es la metafísica. Estuve viendo el otro día, que les recomiendo. eh, y también el otro concepto es la ontología. Ontología, Ujú. ontología, no sé qué es. En realidad, nosotros hemos estado hablando de esas cosas. Mm. ¿Y cuál es el origen? Bueno, hay muchos videos, unos explican mejor que otros, pero tiene que ver con el origen del ser mismo y con la explicación del origen de las cosas más allá de lo que logra explicar la ciencia, porque la ciencia funciona sobre lo manifestado y estudia ya lo manifestado, pero ¿cuál es el origen de eso que ya está? Es decir, el científico no te puede decir nunca qué es un electrón, esencialmente. Puede medir sus propiedades, su Ujú, comportamiento, pero ¿de dónde salió? ¿Qué es? En su esencia, ¿qué es el ser? ujú, Eso tiene que ver con la metafísica, con la ontología, aunque son diferentes. Pero bueno, voy a muy dejar de bien. grabar. Muchas gracias. De pronto los ponemos ahí en el chat de WhatsApp, pero hoy voy a parar de grabar. Sí, chévere. Ya estamos cansados. A ver.